Hola amigos, bienvenidos a la primera sesión de análisis de mercado Bitcoin en español. Normalmente yo saco un análisis en vídeo todos los días, de lunes a viernes a diario, y los sábados hago un stream, pero en inglés. Y ya que me preguntaron muchos seguidores en Twitter, que por cierto ahí me puedes encontrar también bajo el nombre Inspo Crypto. Em, si no, podría hacer una sesión y por lo menos una vez a la semana también en español. Como yo soy alemán y sinceramente mi vocabulario español posiblemente algunas veces me falten algunas palabras, por lo tanto ya antemano digo lo siento si me faltan las palabras y necesito un momentito para buscar la palabra necesaria. Voy a ofrecer una vez a la semana por lo menos un vídeo en español, un vídeo en alemán y a diario, como ya he dicho, un análisis en inglés. Bueno, vamos a empezar con el primer análisis y voy a intentar introducir un poco al tema on-chain análisis, porque al fin y al cabo yo lo que intento hacer es analizar todos los aspectos posibles del mercado cripto para poder más o menos ver una tendencia si es alcista o bajista. Y naturalmente también ver si encuentro de alguna forma pues algunos movimientos de ballenas, de inversores grandes, que son al fin y al cabo los que mueven el mercado cripto por el volumen que ellos negocian. Vamos a empezar con lo que se le llama, es un indicador on-chain que se le llama Weights Ratio. ¿Qué significa el Weights Ratio? El Weights Ratio es la proporción de entradas de Bitcoin en una bolsa centralizada relacionada con ballenas. O sea, cuanto más alto el Weights Ratio, más alto es la proporción de entradas de Bitcoin de ballenas. O sea, si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un punto que es el de 66, significaría que en ese día un 66% más o menos de las entradas generales en total que hubo ese día eran de ballenas. Normalmente, como nosotros sabemos, las ballenas, pues, ¿qué hacen? Normalmente pues cuando hacen entradas grandes a las bolsas es porque quieren vender, ¿no? En este caso, ahora sinceramente he cogido este caso, no en particular, pero podemos ver que el 1 de enero del 2022 hemos tenido una, sí, una tendencia bastante alta, hemos tenido pues ese 0,66, más o menos demostrando que un 66% de todas las entradas de Bitcoin en las bolsas centralizadas están relacionadas con ballenas. ¿Qué pasó? Pues a los días después empezamos a bajar de precio. Em, Esto te da una tendencia. Yo no soy un gran fan de coger un indicador y insistir de que ese indicador es el mejor y hay que combinar informaciones para tener un sentimiento para el mercado. Por lo tanto, el Weights Ratio me ayuda, pero por eso mismo yo también empiezo a analizar otros tipos de informaciones relacionadas con el mercado para que me pueda dar pues una imagen completa, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, pues en general estamos manteniendo un valor que se puede decir que está más o menos en el centro, un poco más alcista, más para arriba. Em, Antes de ayer tuvimos una bajada, que normalmente pues una bajada en este caso significa que ha habido pues más entradas de retailers, más entradas de inversores pequeños. Em, Esto significa normalmente cuando ballenas lo hacen, como lo han hecho, por ejemplo, aquí son preparaciones. Esa es mi interpretación. Aquí lo tuvimos y ¿qué pasó? Pues unos días después el precio levantó mucho. Hay algunas veces que no pasa, por eso mismo digo de que hay que tener mucho cuidado con solo un indicador y hay que utilizarlo a combinar con otros indicadores. Bueno, esto es lo que yo le llamaría el time frame. Algunas veces utilizo el vocabulario inglés porque me falta en español. El time frame de un día.
Yo normalmente me gustan hacer análisis de corto plazo. No me gusta, por ejemplo, intentar adivinar qué es lo que va a pasar una semana después. Y por eso utilizo el time frame de una hora. Cuando me da el de una hora y tengo pues algunas señales como las que tuvimos, por ejemplo, aquí el 31 de marzo o el 1 de abril, que es una bajada demostrándome que aquí, por ejemplo, las ballenas dejaron de mandar bitcoins a las bolsas centralizadas y esto normalmente pues ya también es una señal que algo va a pasar, ¿no? Yo ya estaba diciendo aquí, por ejemplo, si miramos lo que pasó, pues ese día empezamos a caer de precio de 47.500 hasta el final 44.300, mientras por ejemplo aquí nos dio otra señal bajista indicando de que las ballenas algo sabían, ellos normalmente pues tienen una información, una ventaja de informaciones en donde podemos ver de que aquí el precio subió de 45 a total 46.700. Interesante también es de que hace 2 horas más o menos bajó no muchísimo, está a 0,7, ¿no? Más o menos enseñando que un 70% de las entradas que tuvimos en esa hora pues están relacionadas con las ballenas, pero esto normalmente pues me significa o va a haber una subida o va a haber una bajada. Y por eso mismo digo, tenemos que seguir mirando otro tipo de datos para darle una imagen más completa a todo esto, ¿no? Porque si sabemos de que algo va a pasar, pero todavía no sabemos qué, pues no nos sirve de mucho. Aquí tengo, por ejemplo, el promedio de movimiento de 30 horas del weight ratio, ¿no? Para tener más o menos una tendencia. Aquí perfectamente podemos ver, por ejemplo, de que aquí, más o menos a esta altura, el weight ratio empezó a bajar, indicando de que las ballenas estaban mandando pues em, menos Bitcoin a las bolsas centralizadas. ¿A qué viene? Pues normalmente las ballenas no les gusta vender barato, les gusta vender caro. Por lo tanto, esto se puede entender así, ¿no? Aquí empezaron a subir, a mandar más Bitcoin, por ejemplo, a las bolsas centralizadas, mientras el precio estaba subiendo. Es algo que después también vamos a analizar un poco con lo que le llaman los CBD, CVD, que después vamos a hablar sobre este tema que te indica un poco pues el volumen acumulado, el volumen delta acumulado. Lo vamos a hablar después. ¿A qué viene de que, por ejemplo, el precio suba mientras ballenas puedan vender? Que es un... No le voy a llamar truco, es una estrategia muy interesante que está relacionada con futuros. Bueno, después, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una línea amarilla. La línea amarilla que podéis ver aquí, pues son las reservas de stablecoins que hay en bolsas centralizadas. Por lo que podéis ver, cuando las reservas de stablecoins relacionadas con bolsas centralizadas bajan, ¿qué significa cuando la reserva baja? Pues que hay gente que están vendiendo, por ejemplo, sus Bitcoin, reciben, como por ejemplo en una bolsa como Binance, que no tiene pares directamente con fiat, ¿no? No tienen pares, por ejemplo, como FTX o Bitfinex, que te ofrecen comprar Bitcoin directamente con el dólar americano, con euro o con otro tipo de moneda. Binance solo te da la posibilidad, aunque creo que sí hay una excepción, en euros puedes comprar, pero no en dólares. Igual, en este caso, pues cuando vendes tu asset, cuando vendes tu moneda, sea la que sea, te dan stablecoin por ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues baja naturalmente entonces también las reservas que ellos tienen. Cuando sube, pues primero suben cuando ellos ven de que las reservas están bajas y necesitan rellenarlas. Entonces le piden a lo que le llaman el Treasury de Tether, por ejemplo, que el funcionamiento es parecido a lo de un banco central, que ellos van, imprimen entonces Tether y se lo mandan a Binance. Pero otra posibilidad es cuando la gente empieza a comprar de vuelta Bitcoin con
Tether, por ejemplo, otro tipo de stablecoin, entonces también rellenan automáticamente las reservas de las bolsas. Aquí interesante también es que podemos confirmar casi cómo utilizan o cuál es, digamos, mm, el por qué subió o bajó las reservas, porque también hay unas reservas de Bitcoin, por ejemplo, en las bolsas centralizadas. Por lo tanto, si por ejemplo las reservas de Bitcoin bajan y al mismo tiempo las reservas de stablecoin suben, pues la relación está bastante clara. Están comprando Bitcoin y dejan los stablecoins en las bolsas centralizadas. Al revés, naturalmente también, si nosotros vemos de que las reservas de Bitcoin suben en las bolsas centralizadas, al mismo tiempo, por ejemplo, las reservas de stablecoin bajan, pues, ¿qué pasa? Están vendiendo los Bitcoin y se están llevando stablecoins. Esto por una parte. Otra parte que tenemos aquí es esta curva que es azul, y esta curva azul te muestra que es la circulación de stablecoins que hay en general, no solo en los mercados, sino en general. Esto es bastante curioso porque normalmente durante los últimos 2 años ha sido una curva que ha sido muy consistente, ¿no? Ha sido muy alcista, pues demostrando de que había mucha demanda de stablecoin y estaban imprimiendo mucho stablecoin, mucho Tether. Nosotros sabemos que hay 86 mil millones de dólares relacionados con Tether circulando en los mercados. Cuando baja, pues ¿qué significa que baje? Pues hay una falta de demanda. Eso significa de que hay bolsas, pero también ballenas, que mandan de vuelta esos Tether o esos stablecoins de vuelta a lo que le llamo, bueno, no le llamo yo, sino se llaman treasuries, que es como el banco central, digamos, en donde generan, pero también queman, destruyen esos stablecoins cuando hay una bajada de demanda, que es lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Es algo interesante porque esto normalmente pues es una señal de que hay ballenas que se están yendo del mercado. Por lo tanto, esto no es muy bullish. Um, pero también aquí podemos ver, ¿no?, que las reservas de stablecoin en las bolsas centralizadas está subiendo. Esto, pues tenemos que ver las reservas que hay de Bitcoin también en las bolsas centralizadas, si podemos ver alguna relación y por lo tanto de ahí sacar alguna información útil para nosotros. Bueno, pues para ver primero por dónde viene el asunto de los stablecoins de las reservas centralizadas, por qué hemos tenido una subida y si está relacionado con la compra de Bitcoin. Vuelvo un momento para que nosotros podamos verlo. Voy a volver un momento de vuelta aquí y vamos a mirar las fechas. ¿A partir de cuándo subió? El 29 de marzo fue, digamos, el cambio, ¿no? Estaba bajando todo el rato, empezó a subir, tuvo una bajada, pero subió una vez más, ¿no? Aquí lo podemos ver muy bien, que fue, pues, digamos, esta subida, dos olas. Vamos a ver si esto está relacionado con las reservas de Bitcoin. Estábamos hablando a ver, para que no me equivoque, el 29 de marzo. El 29 de marzo. Vamos a ver el 29 de marzo. ¿Esto cuándo ha sido? El 29 de marzo, esto fue aquí. Aquí empezó a subir el Bitcoin y está bajando una vez más. Por lo tanto, esto, por ejemplo, son las reservas de las bolsas centralizadas y esto nos da una tendencia, nos puede confirmar algunas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver perfectamente entre el 21 de marzo y el 26 de marzo ha habido entradas de bitcoins en las bolsas centralizadas. Podemos ver aquí 21, pues sí. Mientras tanto, las reservas estaban bajando, por lo tanto, esto sí que nos puede confirmar de que vendieron los Bitcoin y se llevaron stablecoins. Las bolsas ahora tienen más Bitcoin, ¿no? Empezaron a subir las reservas. Esto es una cosa que también yo las informaciones las paso por Twitter, o sea, está bien si me seguís también por Twitter, ya te digo, me llamo InspoCrypto allí. Mm,
nosotros podemos ver cuántos Bitcoin más o menos entraron en esa fecha, si fueron en total 18.200 Bitcoin. Mientras tanto, bajaron esas reservas, significa de que también se compraron y en total bajaron 6.800 Bitcoin, pero significa que todavía nos quedan más o menos 12.000 Bitcoin todavía en esas reservas. Eso puede tener diferentes diferentes razones, ¿no? Una razón es de que alguien esté acumulando, por ejemplo, bitcoins en la bolsa, porque ballenas no les encanta hacer sus operaciones muy transparentes para que nosotros sepamos cuándo van a vender, por ejemplo, ¿no? Posiblemente nosotros haríamos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos van mandando, porque las reservas de las bolsas centralizadas, ¿qué significa? Al fin y al cabo, pues solo significa una reserva, o lo que este diagrama nos muestra es cuántos Bitcoin hay en general en los monederos relacionados con bolsas centralizadas. O sea, si yo, por ejemplo, ojalá que fuera una ballena con 10.000 Bitcoin y me mando 2.000 Bitcoin a Binance porque quiero preparar una venta, pues esos 2.000 Bitcoin ya aparecerían aquí porque está en un monedero de Binance y ya no en un monedero privado personal mío. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos una subida de estas y decimos, sí, bueno, pero ¿cómo es posible? Porque al fin y al cabo el precio está subiendo. No significa que esté vendiendo, aunque normalmente a ballena les encanta vender cuando el precio sube, pero también es posible de que la ballena esté acumulando, esté preparando un sell-off, esté preparando una operación para bajar el precio muy muy fuerte, así como se hizo en el pasado. Lo podemos ver aquí, ¿eh? Tuvimos una subida, pero ¿qué pasó? Tuvimos una bajada, ¿eh? Eso pues pasa muy a menudo. Perdón. Esto para atrás. Una subida. ¿Qué pasó aquí? Tuvimos esta venta que había sido pues bastante brutal porque empezó a bajar y de repente empezó a subir. Son cosas que las tenemos que tener un poco en la mente cuando registramos estas subidas. No significa que automáticamente estén vendiendo. Parece ser que aquí ya empezó a vender algo, ¿no? Que es más o menos aquí este movimiento, pero todavía nos faltan 12.000 Bitcoin que parece ser que no se movieron de ahí. Por lo tanto, esto también hay que tener mucho cuidado em, cuando uno espera posiblemente un desarrollo de precio alcista. Y ya digo, es posible, porque a las ballenas les gusta vender a alto precio y menos a bajo precio, ¿no? Igualmente, aquí podemos ver que hay una relación, pero no encaja 100% con lo que hemos visto con las reservas de stablecoin, que aquí es la misma regla, ¿no? Solo porque tengamos más reservas de stablecoin en las bolsas no significa de que ya se hayan utilizado. Es posible que también alguien está acumulando, por ejemplo, stablecoins en las bolsas porque está notando, chico, aquí hay alguien que quiere preparar un sell-off y nosotros sabemos que hay algunas ballenas que les encanta también comprar barato. Posiblemente sea una contraoperación a esta, en el sentido de que se esté preparando en el momento que el precio empiece a bajar, empieza a comprar. De momento, mucha teoría y mucha especulación. Todo esto lo tenemos que tener en mente y tenemos que seguir mirando las informaciones que encontramos en el mercado para ver y encontrar una tendencia sólida que nos dé la posibilidad pues de hacer lo que yo le llamo trade strategy, una estrategia de transacciones para nosotros para posiblemente pues comprar o utilizar futuros para hacer un beneficio corto. Bueno, aquí tenemos un chart de on-chain más. Este chart me muestra solamente los movimientos que tenemos en bolsa centralizada spot.
Aquí tenemos que diferenciar entre bolsas centralizadas que compran o en total negocian derivados futuros, opciones, por ejemplo, y después la otra parte que es spot, significa compro, vendo monedas, otra cosa no hago. Binance, por ejemplo, tiene una parte de derivados y una parte solamente de spot. Siempre se separa. Entonces, a mí me gusta también separarlo, porque me gusta analizar un poco las bolsas centralizadas de spot. ¿Por qué? Si yo veo una entrada de stablecoin como aquí, por ejemplo, bastante alta, aquí subieron 215 millones de stablecoin más 100 millones, aquí fue bastante brutal la entrada que tuvimos de stablecoin, pero también la salida, pero en general tuvimos mucha entrada y esas entradas normalmente me significan que están para comprar. No significa que compren Bitcoin, posiblemente compren altcoins, pero ya eso tiene un significado útil para mí porque eso significa que algo también es bullish, no es bearish. Cuando entran stablecoins a bolsas y es un volumen bastante grande es porque algo se está comprando o se quiere comprar o se está planeando, pero por lo tanto se puede decir que no sería muy bearish. En el momento que veo, pues, por ejemplo, aquí ha habido casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que tuvimos 226 millones de salidas de stablecoins, normalmente eso significa que hay alguien que está vendiendo. Y la curva naranjada me muestra solamente las entradas de Bitcoin en esas bolsas. Por lo tanto, si yo veo de que ha habido grandes entradas y después una grande salida de stablecoin, vendió o está vendiendo los Bitcoin y se está llevando los stablecoins. Lo que tenemos abajo es el net flow de las entradas y salidas de esos stablecoins. ¿Qué significa net flow? Pues es entradas de stablecoins menos salidas de stablecoins. Es un delta, otra cosa no es. Y cuando esto muestra verde es porque ha habido aquí más entradas de stablecoins que salidas. Si nosotros empezamos a mirar lo que está pasando aquí, esto, señores y señoras, no aparente ser muy bullish porque estamos viendo de que aquí se está vendiendo. No sabemos si está relacionado 100% solo con Bitcoin, pueden ser también altcoins, pero eso en general te da un sentimiento para el mercado y cuando se está empezando a vender mucho, esto normalmente ya no es muy bueno. Aquí, por ejemplo, podemos ver, hoy no tuvimos casi entradas de Bitcoin. Aquí tuvimos 425 Bitcoin hace unas horas, no es nada. Ayer aquí tuvimos una entrada de, a ver, que lo puede ver mejor, 1137 Bitcoin, que es posiblemente lo que podemos ver aquí, ¿no? Que después hubo pues una, digamos, una bajada. Yo de momento todavía no veo a estos 600, 700 millones de stablecoins, aunque ya hubieron algunas salidas, posiblemente tengamos aquí un delta de 200 millones o 150 millones de dólares, todavía no los veo aquí repartidos. De momento todavía no. Ahora vamos a analizar un poco los movimientos que están relacionados con el mercado de futuros, futuros de Bitcoin. Tenemos aquí diferentes indicadores. Tenemos el indicador este rojo, por ejemplo, que podemos ver aquí. em, es lo que le llama el funding rate. ¿Qué es el funding rate? Pues el funding rate en general te da una tendencia de demanda, ¿no? Si el funding rate sube, significa que que la demanda para largos, futuros largos, em, es más grande que la de cortos. ¿Qué significa largos o cortos? Un futuro largo significa que tú personalmente pensaste que el precio va a subir. Entonces te compras un futuro largo. Si pensás de que el mercado va a bajar, te compras un futuro bajo. Entonces, cuando nosotros vemos, pues, por ejemplo, un funding rate que está subiendo, esto normalmente significa de que la gente tiene un sentimiento positivo y bullish. O sea, están comprando más largos que cortos.
Al mismo tiempo aquí tenemos también una curva amarilla, que es esta la que podemos ver aquí, que esta es el Open Interest. El Open Interest más bien te muestra cuántos contratos se están activando, cuántos contratos se están comprando en general, ¿no? Cuando baja, pues están desapareciendo contratos, significa de que o liquidaron contratos o cerraron contratos. Cuando empieza a subir significa que se están abriendo contratos nuevos, cortos o largos, no importa. Y después tenemos aquí espero que también se pueda ver, pues aquí una curva que es verde turquesa, que significa es el leverage ratio, la proporción de leverage. Pido que por favor no voy a poder explicar aquí ahora cualquier indicador. El leverage es, ahora ni siquiera sé la palabra en español, sinceramente, pero el leverage es la posibilidad, yo diría, de ajustar tu riesgo relacionados con futuros. Leverage ratio, el leverage. Por lo tanto, cuando hay un leverage muy alto, tenés un riesgo muy alto de que te liquiden, ¿no? De que tu margen, digamos, tu colateral, empiece a bajar, a bajar, a bajar, hasta que te liquidan, hasta que te perdés todo el dinero que pusiste en ese futuro. Más o menos lo intento explicar lo más fácil posible. Después tenemos aquí los stablecoins, las actividades y movimientos, transacciones de stablecoins, también aquí en verde los inflows, ¿no? Las entradas y en rojo las salidas. Y aquí después tenemos los bitcoins. ¿Por qué? Porque tú podés comprar un futuro y utilizar como colateral tus stablecoins o tus bitcoins. En este caso, una cosa también hay que entender, que la mayoría de las veces cuando empiezan a entrar muchos Bitcoin, es algo que nos puede dar una señal que es bastante bullish, ¿no? Porque si tú le metes un corto con tu Bitcoin al mismo tiempo que posiblemente estás ganando, estás perdiendo de valor, porque tú estás utilizando la moneda que actualmente está bajando de valor. Por lo tanto, si queremos ver algo bullish, ¿no? Como por ejemplo podemos ver aquí qué pasó después de ver una entrada de stablecoins, por ejemplo, pues subieron los open interest, que es muy interesante porque aquí nos estaba demostrando, pues estaban entrando más contratos, una subida de funding rate que no fue muy grande, pero fue rápida, y al mismo tiempo un precio que estaba subiendo. O sea, esto es algo que también es muy útil para ver qué es que está pasando. Los fines de semana normalmente es un mercado de poca actividad y poco volumen, algo que es muy peligroso para nosotros, no para las ballenas, por lo menos las ballenas que son las que manejan el precio, em, por una razón muy sencilla. Cuando ellos le meten 100, 200 millones de dólares de futuros, ellos pueden mover el precio. El precio también se mueve con futuros. Por lo tanto, y eso lo voy a demostrar después, hay estrategias. Por ejemplo, utilizar futuros con monedas de Bitcoin, con stablecoins, para mantener el precio y a la misma vez vender Bitcoin. Por lo tanto, tú y yo, normalmente, si no supiéramos de esa estrategia y no podríamos verlo, pues pensaríamos de que están comprando, están acumulando, que la mayoría de la gente, desgraciadamente en la comunidad de cripto, es lo que piensa. El precio está subiendo, estábamos a 33.000 dólares, ahora estamos a 46.000 dólares, por lo tanto se está comprando y se está acumulando, aunque hasta ahora no he visto ninguna acumulación grande desde hace mucho tiempo, pero eso, digamos, les da la posibilidad de hacer sus negocios sin de que la comunidad se demotive a seguir comprando, por ejemplo, bitcoins. Al fin y al cabo, la ballena, ¿qué es lo que quiere? Una demanda. Si ellos quieren vender, ¿qué necesitan? Demanda. Te necesitan a ti, me necesitan a mí para que yo compre.
¿no? O naturalmente otras ballenas, no todas las ballenas piensan iguales, son también individuos como tú y yo o hasta institucionales, también es posible. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí actualmente es que el funding rate está subiendo. Esto te da la muestra de que el sentimiento actualmente del mercado es positivo. Están pidiendo más largos, están comprando más largos que cortos y parece ser, como podemos ver, casi no ha habido aquí, casi poco, 200 Bitcoin no es mucho, ¿no? Si ponemos aquí, por ejemplo, estamos mirando 1700 Bitcoin, 1400 Bitcoin, y aquí ha sido pues un movimiento alcista. Esto no es lo que estamos viendo, pero tenemos un poco más actividad en lo que son los stablecoins. Por lo tanto, los fines de semana hay que tener mucho cuidado porque hay algunos individuos en el mercado cripto que les encanta manipular el precio justo los fines de semana cuando hay poco volumen. En general, un día en Twitter pasé un vídeo de una persona que analizó las posibilidades de manipulación del precio de Bitcoin con futuros y explicaba que Bitcoin es para la manipulación de precio un asset muy bueno porque más o menos solo se necesita para manipular el precio un por ciento, sea para arriba o para abajo, necesitas una inversión de 90 millones de dólares, que no es mucho. Para nosotros posiblemente sea mucho dinero, pero para ballenas institucionales, hedge funds, etcétera, no es mucho dinero y por lo tanto pueden manipular mucho el dinero y consiguen así también naturalmente hacer grandes ganancias, ¿no? Si tú te metes a largos, empezás a comprar y activas los retailers que también siguen, ven, dicen, mira, el precio está subiendo, nos vamos a la luna, como dicen, ¿no? El moon, empiezan a comprar, a comprar, a comprar, pues mientras ellos empiezan a comprar, la ballena empieza a vender, ¿no? Que más o menos esto aquí también se puede ver, ¿no? Entonces llega un momento que apretó, 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 empieza a vender y los retailers son los que siguen empujando para arriba. Mientras tanto, no solo vendió con ganancias sus bitcoins, sino al mismo tiempo le están ayudando en hacer ganancias con sus futuros largos. Esto es una cosa muy, muy útil y por lo que estoy viendo en las últimas semanas es una estrategia que se está llevando mucho. Vamos a ver ahora el mapa de liquidez o de liquidaciones de la aplicación de Kingfisher. Bueno, pues como comentaba, estamos viendo aquí el Liquidation Map de FTX. ¿Qué significa esto? Pues aquí podemos ver un gran volumen de futuros. Esto está relacionado solamente con los futuros. En el momento que tú inicias o compras un futuro, por ejemplo un largo, entonces aparecerías aquí, o un corto, entonces aparecerías aquí, em, tú tenés un margen. Cuando se termina ese margen te liquidan. Y eso es lo que podemos ver aquí, son los niveles de liquidación. Lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, si nosotros ahora bajáramos a menos de 45.000, empezaríamos a liquidar todo este grupito de futuros largos que estamos viendo aquí y estamos viendo, aquí podemos ver a qué nivel se mueven, estamos superando los 250 millones de dólares por nivel de liquidación, o sea, por lo tanto, aquí metido tendremos pues posiblemente unos 1.000 millones, 1.500 millones de dólares que se podrían liquidar en el momento que tuviéramos una bajada fuerte. Naturalmente, también hay que decir de que muchos de los traders, como yo, a mí sinceramente me gusta negociar con futuros porque me da la ventaja de apostar a favor o en contra del mercado y además te da las posibilidades de hacer un dinero relativamente rápido, ¿no? Si tenés pues una entrada buena y sabes de que el mercado va a bajar, pues le metes un corto en tu local top y puedes hacer un dinerito. Además, al mismo tiempo que con el leverage
además puedes multiplicar el dinero. Esto es una cosa ya, como ya decía en el comienzo del tema futuros, por favor, intenta educarte un poco con la temática de los futuros, porque en general no es muy complicada, solo que hay que meterse un poco en esta temática. En general, esto es lo que se está demostrando, de que tenemos muchísimo más largos que cortos actualmente, por lo menos en FTX, ¿no? Mostrando de que hay un sentimiento bastante bullish y normalmente los market makers les encanta liquidar, porque al fin y al cabo uno se tiene que imaginar que en el momento que liquidan esto, ¿eh? Em, un long, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Pues liquidar esto para las bolsas es un gran negocio porque ese dinero termina en sus cuentas. El cliente lo pierde totalmente. Por lo tanto, es algo muy interesante. Al mismo tiempo, genera una compra. Si tú, por ejemplo, si liquidamos, por ejemplo, estos cortos, genera una presión de compra. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros bajamos ahora a los 45 y empezamos a liquidar todos estos niveles hasta 44.5, 44.4 más o menos, pues genera una presión de venta además, que sería bastante brutal, porque aquí tenemos un volumen bastante grande, y esto puede ser muy útil, ¿no? Si una ballena por lo que fuerza quiere comprar Bitcoin a 42.000, pues solo necesitaría suficiente dinero para dar suficiente presión y empezar a liquidar a todos estos futuros que tenemos aquí, que además generan una presión de venta más grande que puede darle las posibilidades de al final comprar a un precio más barato sin una gran inversión. Hay que tenerlo en la mente. O sea, para mí interesante sigue teniendo este punto, pero también hay que decir las cosas como son. Las últimas semanas, diría las últimas 2 semanas más o menos, siempre teníamos más largos, más volumen de liquidación en los largos que en los cortos, y así todo mmm, subimos. Por lo tanto, hay que ver qué pasa aquí, pero es una información que puede ser muy útil. Bueno, vamos a cambiar ahora el tema y vamos a hablar sobre opciones. Otro instrumento de derivados parecido a futuros, solo que diferente. En futuros, tú compras un futuro y lo mantienes. Lo puedes vender, lo puedes comprar, pero lo mantienes. Opciones, el nombre ya te lo dice, es una opción. Tú tienes la posibilidad de comprar el Bitcoin a un precio determinado determinado con el vendedor, o lo dejas, pero tienes que pagar un premio por eso, ¿no? Bueno, pues nosotros en opciones hay diferentes instrumentos o diferentes indicadores también que te dan las posibilidades de analizar un poco el mercado de opciones y el que te da también, porque el smart money, digamos, el dinero inteligente relacionado con Bitcoin, pero no solamente con Bitcoin, también con otros assets, se meten mucho en opciones, porque pueden hacer pues mucho volumen, mucho dinero, entonces tienen esas posibilidades. Y justo como ya comentaba antes, justo relacionado con Bitcoin, en donde no necesitas mucho volumen para poder mover el precio, pues les conviene algunas veces también utilizar opciones, opciones, futuros. Yo me puedo imaginar que algunas ballenas con mucho volumen o con mucho dinero utilizan diferentes instrumentos a la misma vez para hacer un gran negocio, mientras tienen las posibilidades un poco de mover el precio a su gusto. Pues hasta ahora siempre hemos podido ver, por ejemplo, una cosa, ¿no? Esto es el Gamma Exposure Index, que normalmente cuando está muy alto, como se puede ver, por ejemplo, aquí, os lo voy a mostrar aquí, por ejemplo, tenemos una
un GEX muy alto y normalmente el GEX pues cuando está muy alto baja dándole un empujón al Bitcoin para abajo como se ha visto por ejemplo en el pasado. Y eso eran, por ejemplo, movimientos que yo estaba viendo también y gracias a George Beckwith, que es mi compañero analista, por cierto, un gran analista que admiro mucho y que nos vamos a juntar y vamos a hacer proyectos en el futuro juntos. Muchos de ellos, de ustedes posiblemente lo conocen ya. También está en Twitter bajo George Beckwith. Um, y él es un gran experto que yo admiro en lo que es en relaciones de bolsas, pero también en análisis de cripto y mucho relacionado a opciones. Y una cosa que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, la curva esta verde, ese precio de Bitcoin, es de que cada vez que cuando el gamma está muy alto, el GEX, pues el precio de Bitcoin baja. Em, pero el GEX estaba subiendo y no pasaba absolutamente nada. Parece ser que ahora está empezando a tener un impacto al precio. Por lo tanto, yo ya llevo un par de semanas esperando una bajada, ¿no? Estábamos subiendo todo el rato, una, una bajada de Bitcoin que parece ser que está habiendo actualmente, donde yo me podría imaginar de que esto baje aún más, porque el KEX aún sigue a una altura muy alta, como podemos ver aquí estamos, y si miramos a qué altura está, es una altura muy grande, y si también podemos vemos el KEX como estaba en octubre, a mitad de este octubre, ¿no? Cuando estábamos en un top, por ejemplo, estaba demasiado alto y podemos ver de que estuvo hasta hace poco pues más o menos a la misma altura, ¿no? Es una altura muy alta y por lo tanto pues se puede entender de que el precio esté bajo presión. Ahora a continuación vamos a hablar sobre las últimas transacciones relacionadas con opciones y si podemos ver alguna tendencia bullish o bearish. Aquí tenemos, por ejemplo, también GEX relacionados también con Bitcoin, que nos muestra aquí unos muros, el muro superior y el muro menor. Los dos te demuestran en donde puede haber una gran resistencia em, relacionados con el underlying asset, en este caso es Bitcoin. También aquí les pido, por favor, ya sé que muchos siempre preguntan, porque es que siempre recibo las mismas preguntas, estas informaciones las tienen en internet. Busquen Gamma Exposure y van a encontrar muchas informaciones útiles que les van a explicar perfectamente lo que es el GEX. Aquí podemos ver, por ejemplo, un muro a 50.000, que son los calls, y un muro de puts de 46.000. Por lo tanto, para mí son dos muros muy interesantes porque eso significa que sería muy difícil traspasar el muro de 50.000 porque al market maker eso posiblemente no le guste mucho y lo mismo también es pasar los 46.000. Eso sí, si pasamos uno de esos muros, normalmente el precio recibe o genera más dinámica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Nos estamos acercando mucho a los 46.000. Ya tuvimos diferentes retests de los 46.000 que fallaron. O sea, cada vez que bajaba a 46.000, rescataron el precio y lo subieron después para mantener un precio superior a los 46.000. Ahora actualmente estamos a 46.250 y tiene pinta de querer hacer un retest más. Por lo tanto, hay que tener cuidado, pero en el caso, por lo tanto, yo ahora mismo no me metí en ningún futuro porque lo veo un poco arriesgado la situación. Nos movemos a los 46 y solamente si perdemos los 46 y mantenemos, por ejemplo, abajo de los 46, por ejemplo, si podemos mantener abajo de los 47.500 con una presión de venta y un volumen que sube, sería para mí
un momento donde digo, aquí me meto en un corto porque ya le veo pues mucha posibilidad y potencial para hacer un buen beneficio, pero si no lo mantengo bastante con mucho cuidado porque esos 46 son clave, así como estos 50.000 también son muy clave, ¿no? En el momento que pongamos que nos podemos subir a los 48, 49, 49, 500, mientras no subamos sobre los 50 y nos mantengamos sobre los 50, para mí es un riesgo porque seguramente vamos a bajar de vuelta a mantener ese esa limitación y esa zona entre 46.000 y 50.000. Bueno, vamos a hablar sobre opciones, o vamos a seguir hablando sobre opciones y sobre las estrategias relacionadas. En opciones tú puedes utilizar diferentes estrategias para minimar tu riesgo de pérdida, o si tenés algunas informaciones, por ejemplo, si sabes de que va a subir la volatilidad, puedes sacar provecho de una volatilidad, por ejemplo, o al revés, por ejemplo, puedes sacar provecho si tú sabes de que el mercado va a bajar o si el mercado va a subir. En general hay dos instrumentos que son claves y son los más básicos, que son los puts y los calls. Los calls significa que tenés un sentimiento más bien bullish y esperar de que el precio vaya a subir, mientras tenés a los puts que es justo lo contrario, ¿no? Tenés un sentimiento más bearish y esperás de que el precio del underlying asset, en este caso del Bitcoin, baje. Bueno, si nos miramos, lo más interesante normalmente es el premium, ¿no? También notional, que es, digamos, el precio o el volumen de Bitcoin relacionados con estas transacciones. Pero al fin y al cabo lo que paga esta persona es el premium. Por lo tanto, yo siempre miro cuáles son aquí las transacciones con más valores en premium y miro qué hay atrás de todo esto. Si miramos Bull Call Spread, por ejemplo, que tenemos aquí, o no, empezamos con Bear Diagonal Spread, que son calls. Aquí generó un volumen en premio de 418.000 dólares. Antes de todo, y eso es lo más interesante, para mí hay dos factores que son claves en esto. Primero, yo no analizo el mercado para saber qué va a pasar en 2 meses. De momento no me importa. Yo soy una persona que me gusta saber qué va a pasar mañana o pasado mañana. Lo que vaya a pasar la semana que viene y justo ahora en una situación de economía global que es muy dinámica, no me sirve de nada porque esto puede cambiar muy rápido. Por lo tanto, soy una persona que antes no hacía no hacía day trading, ¿no? O sea, negociar en los mercados de día a día, pero por las circunstancias de la economía global que tenemos actualmente, pues sí, al fin y al cabo lo que hago es analizar los mercados todos los días y intentar de sacar provecho de señales de compra o de venta. Y eso es lo que comparto con ustedes. Si yo me miro ahora, por ejemplo, estos mercados y me miro el Diagonal Spread, que es esto, yo siempre miro cuáles son las transacciones más cercanas en el calendario, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 8 de abril, 29 de abril. Bueno, si me miro esto, aquí se vendió, por ejemplo, calls, ¿no? O sea, con sentimiento positivo y bullish de 46.000 para el 8 de abril, las vendió por 35.878 premium y compró calls 48 para finales de abril por 53.000. O sea, aquí pagó casi 20.000 dólares más. ¿Y por qué? Bueno, si yo miro esto, para mí parece ser de que esta persona está esperando en los próximos días una caída de precio a menos de 46.000 dólares. Por lo tanto, se quiere asegurar y compró calls con un precio alcista de 48.000, pero hasta final de mes. O sea,
es bastante, no es bearish, no es muy bearish, es bearish short term, ¿no? De corto plazo, porque él piensa de que 46.000 y superior no vamos a conseguir hasta el 8 de abril, pero se mantiene bullish porque él dice hasta final de abril los 48.000 los podemos conseguir. Esto puede ser naturalmente también relacionado de que él quiere hacer dinero con premio, pero al fin y al cabo aquí tuvo que pagar encima. O sea, para mí esto no es muy bullish, por lo menos de corto plazo. Aquí también me muestra, ¿no? Hizo el mismo negocio. Aquí compró de vuelta por 111.000 dólares y vendió por 74. Aquí tenemos un delta de más o menos 40.000 dólares que tuvo que pagar encima para asegurarse de que posiblemente a lo último no tenga que pagar los platos rotos. Vamos a mirar más. Tenemos aquí los pull call spread. Vamos a mirar los pull call spread. Aquí que tenemos. A ver. Aquí tenemos algo parecido, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, abril, 29 de abril, hizo una venta, calls 29 y los bajó a 44. También pagando encima, bastante encima, casi 50.000 dólares aquí. Sí, o sea, 200.000 dólares tuvo que pagar encima. Esto es un poco diferente a lo que veíamos antes y esto también posiblemente esté relacionado con otras estrategias que esté jugando o esté negociando al mismo tiempo, pero si lo veo así, sin analizar ahora el mercado muy intensivo, yo diría que también aquí se quiere asegurar y está ajustando su sentimiento. Significa de que él espera que hasta final de abril consigamos un precio superior a los 44.000, pero ya no cree de momento, o por lo menos lo ve como arriesgado, de insistir de que el precio pueda superar los 52.000. Esto puede esta decisión puede estar relacionada naturalmente con algunas informaciones, noticias, como se vivieron ahora en las últimas semanas. Primero se sabe de que el mercado americano no está regulado, el gobierno americano quiere regular el mercado cripto, que la verdad es muy necesario. Eso todavía queda pendiente, pero la semana pasada la Unión Europea, por ejemplo, lo que es la Comisión de Regulación, hizo una votación que es contra las uncustodian wallets, digamos los monederos personales privados descentralizados, así como nosotros conocemos, por ejemplo, de MetaMask. em, las quieren no prohibir, pero quieren traer, digamos, a todas las transacciones superiores a 1.000 dólares, quieren aumentar la presión a las bolsas centralizadas y esto naturalmente no es muy bueno ni para el cripto en general y por lo tanto esto puede traer de que los market makers estén actualmente ajustando un poco las perspectivas. Esto no es muy bullish, pero como ya decía, tampoco no es tan bearish, ¿no? No significa que mañana bajemos ahora, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a 15.000 dólares o 10.000 dólares como muchos esperan. Miramos los custom strategies y aquí tenemos algo también parecido, o sea, estamos viendo, son calls, pero aquí también estamos viendo y ya les digo, ¿no? Sin meterme mucho ahora a ver si hay otras transacciones posiblemente relacionadas con esta estrategia. Pero aquí vemos de que esta persona vendió por 40.000 dólares 20 lotes de calls de 100.000 hasta final del año y compró por más del doble, pagó casi 60.000 dólares en premio por solamente 10 lotes. Para mí esto sí que es Pirish para 50.000 dólares en calls hasta final del año. Para mí esto es la transacción más pirish que he visto últimamente, sinceramente. Esta persona está perdiendo un poco, digamos, o por lo menos está esperando de que el mercado cripto puede quedar muy turbulente también en los próximos meses hasta final del año y no
espera ya, como ya esperaba, lo que Plan B está gritando hace años, de que Bitcoin va a conseguir los 100.000 dólares. Yo ya llevo diciendo a más de un año, gente, no se olviden, el mercado no está regulado. Uno puede hablar sobre muchas teorías, pero no es un mercado maduro. Y hablar de 100.000 dólares, 200.000 dólares, 300.000 dólares en un mercado que no está regulado, en donde no se sabe cómo la política va a reaccionar, cómo va a ser el marco de regulación, lo encuentro infantil personalmente y no muy profesional. Es naturalmente mi opinión personal. Se me puede criticar por eso. Yo como economista lo veo de esta forma. También viendo la situación global económica que estamos viviendo actualmente y que para mí, por lo menos, lo que estoy viendo y lo que estoy leyendo es el principio. Por lo tanto, esto lo veo como una transacción bastante inteligente de esta persona y como ya estaba diciendo, pagó suficiente encima. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro aspecto del mercado que es quién o qué es el que está moviendo actualmente el precio. Para eso lo que es muy útil es el CVD. ¿Qué es el CVD? Se le llama Cumulative Volume Delta Indicador. Les pido por favor entren en coinallies.net. Aquí pueden ver, a ver si se puede ver aquí en dónde está la página. La pone en alguna parte. Coinallies.net. No, desgraciadamente no la pone aquí. En todo caso lo voy a poner como comentario para que lo puedan ver. Es una página que es gratis, es un indicador que ellos mismos lo desarrollaron y es para mí uno de los indicadores más útiles en el sentido de ver qué es el que está moviendo actualmente el mercado. ¿No? Nosotros sabemos que tenemos diferentes instrumentos. Tenemos al spot market, que es compra y venta Bitcoin y altcoins, y después tenemos el mercado de derivados, en donde también podemos movilizar el precio. Aquí tenemos el precio de Bitcoin, aquí tenemos el CBD, el CVD Spot, o sea, compra y venta de Bitcoin agregado. Agregado significa en este caso es una combinación de muchas diferentes bolsas. Aquí podemos ver, tenemos Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, Kraken, Femex, todo menos desgraciadamente FTX, que FTX lo tengo aquí aparte. Después tenemos aquí el CVD agregado de futuros con Bitcoin como colateral, como margen, y el CVD agregado de futuros relacionados con stablecoin. Entonces la gente me dice, pero Inspo, tú dices de que esta gente está vendiendo. ¿Cómo es posible que vendan mientras el precio sube? Y es algo que es fascinante y relativamente fácil de explicar. Como nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que pasaba aquí. ¿Qué hacen? Aquí, por ejemplo, compraron, empezaron a vender, mientras, como pueden ver, el precio hasta subía, ni siquiera bajaba. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, pues utilizan los futuros para mantener el precio. Entonces nosotros no lo podemos ver eso. Si nosotros seguimos mirando lo que está pasando aquí, por ejemplo, que es una situación perfecta para verlo, el precio subió aquí. Diferente el color, lo tengo que cambiar en blanco. Subió, subió un poquito más y empezó a mantenerse y empezó a bajar, ¿no? Bueno, ¿qué vemos en spot? Compraron spot, lo compraron relativamente barato y lo empezaron a vender en el tope. Mientras tanto, ¿qué hacían? Mantenían el precio. Aquí subida, aquí se mantiene, aquí tuvo una bajada, pero de vuelta subida. Aquí que stablecoins, subida, una bajada, bajando un poquito, no mucho. Eso sí, cuando bajaron los tres de repente, ¿qué pasó? El precio también cayó. Pero eso así
actualmente se está trabajando con esa estrategia de utilizar los futuros para mantener el precio, mientras tanto ellos pueden vender. Y como podemos ver, vendieron muchísimo más de lo que compraron aquí, por ejemplo, ¿no? Vendieron hasta, si nosotros, también hay que decir de que este indicador solo funciona si utilizamos un tiempo de máximo de 30 minutos. Después el resto, la verdad, no trae mucho, pero podemos ver perfectamente aquí que no hay acumulación de Bitcoin. Aquí se acumuló un poco rápido y se empezó a distribuir de vuelta. Mientras tanto, los únicos que están aguantando aquí el precio son los futuros y no son la acumulación, como les encanta decir a muchos Moonboys, que se está acumulando, que institucionales están comprando bitcoins. No, señores, no están comprando bitcoin. Lean, por favor, el último report de Genesis. Genesis es el over the desk, digamos, el OTC más grande del mundo relacionado con el mundo de cripto, y ellos ya llevan en el cuarto report indicando que hay una falta de demanda por institucionales relacionados con Bitcoin. Que a mí, por favor, me expliquen quién está acumulando. Entonces, no se ve ninguna acumulación. Hay unas acumulaciones rápidas para vender, pero parece ser que la meta es vender, no comprar. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con las acciones de precio. Sé de que mucha gente es muy bullish en Bitcoin, lo sé, y sé que también algunos me critican. Para mí Bitcoin es un asset, como Ethereum, como Shiba, a mí no me importa. Sinceramente, ya sé que hay mucha gente que me empieza a hablar, sí, pero la privacidad, sí, pero la tecnología, yo lo veo de una manera bastante sencilla. Lo puedo comprar y lo puedo vender. Y para mí lo único que vale es, si se acumula es porque hay un interés de comprar ese producto. Si no se acumula, si ya veo lo que estoy viendo aquí de intentar de mantener el precio con futuros mientras ellos pueden vender, para mí eso no es bullish, para mí esto es bearish. Están intentando de vender este producto de cualquier forma mientras mantienen el precio con futuros, que al fin y al cabo es un producto que ellos pueden utilizar fácilmente con naturalmente un volumen bastante grande, ¿no? No estamos hablando ni de tú ni de mí mismo, sino estamos hablando de empresas o de ballenas con mucho dinero, que es lo que están haciendo, o hasta bolsas. No quiero dudar de que más de una bolsa como FTX o Bitfinex, que son la misma empresa o están en el grupo de empresa con Tether, que son los que también aquí estén activamente haciendo trading. Pero ya les digo, no quiero ninguna discusión con nadie sobre si Bitcoin es bueno o malo. Yo sinceramente en eso soy bastante neutral, porque a mí no me importa. Para mí Bitcoin es un producto como uno más. Por lo tanto, cuando me vienen las personas que son maxis en Bitcoin y me empiezan a meter en discusiones, sí, pero Bitcoin es diferente a... Yo siempre intento explicar, a mí no me importa que sea diferente. Para mí es un producto. O se compra, se acumula. Acumulación solo significa, para mí también es una parte del negocio, ¿no? Yo acumulo porque quiero subir después el precio y vender alto. Pero cuando veo esto para mí no es una acumulación. Esto para mí es short-term profit. Esto es una transacción que se hizo para vender en poco tiempo Bitcoin, hacer unas ganancias, mantener el precio con el futuro, pero hasta vender más de lo que compré anteriormente. Y esto para mí no es bullish. Por lo tanto, yo no soy bullish. De momento no soy, y soy un pasionista del cripto, y me encanta, y soy pasionista de los análisis del mercado. Pero también soy realista. Lo que estoy viendo no es para nada bullish, desgraciadamente. Por lo tanto, esto es lo que pueden ver aquí. Y como pueden ver, sí, ¿no? Aquí alto y aquí empezaron a bajar. Esto es la fase más interesante en lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta fase distribución, mantener precio.
Eso es lo que podemos ver aquí. Y para mí esto, señoras y señores, no es absolutamente bullish. Y además encaja bastante con lo que estamos viendo también opciones, ¿no? De que también los market makers o por lo menos el smart money está esperando de que tenemos que ajustar un poco las perspectivas porque parece ser que ya no creen de que podamos subir muchísimo más hasta final del año. Naturalmente, como ya decía, el mercado puede cambiar bastante rápido, la política puede cambiar, el marco de regulación puede ser tan bueno en Estados Unidos que posiblemente hasta cambie la opinión en Europa y los políticos también en Europa cambien y esto le dé un empujón para arriba. Es muy posible. ¿O no? Pero por eso yo prefiero analizar el mercado día a día y lo que estoy viendo para mí también en corto plazo no es para nada bullish. Bueno, un tema aparte que también utilizo para ver algunas fases en donde se intenta por trading bots, trade bots, son algoritmos que se utilizan para comprar o vender, también puede ser para la venta, por ejemplo, para automáticamente pues acumular o vender, sí, o vender, distribuir, por ejemplo, tus monedas, tus assets, pero naturalmente se pueden utilizar para manipular el mercado, ¿no? Y eso es algo que el mercado cripto ya tiene sus referencias, por eso yo per sí ya soy una persona que pide la regulación, pero una regulación buena, ¿no? No tiene una regulación, no siempre tiene que ser en contra del producto o de la industria, puede ser también una regulación que favorezca ese producto y esa industria y eso es lo que yo pido porque lo que estoy viendo últimamente desde que hubo el ban de cripto en China, en donde desde ese entonces tenemos una falta de demanda bastante grande. Yo lo he demostrado en el futuro en mi Twitter también en diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos a pasar un momento a otro tema, pero por ejemplo, aquí tengo un chart que aquí muestra la actividad de las bolsas centralizadas a la actividad de la red de Bitcoin y las transferencias. Y es muy curioso, y no creo que sea coincidencia, que desde julio del año pasado, desde que empezó, digamos, un poco a realizarse el ban de cripto en China, que además peoró por también el ban de cripto mainland en China, por ejemplo, desde noviembre, después se negó la publicación o la posibilidad de entrar en un spot ETF en Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos ver es de que la actividad de retailers, que son los que utilizan, la mayoría de ellos son los que utilizan, esto está más relacionado con OTCs, por ejemplo, hedge funds, que son los que compran y venden, los que pues en parte también juegan con mucho volumen y por lo tanto sí que tienen las posibilidades de mover el precio como quieren y necesitan. Y después tenemos retailers que hasta ahora, ahora lo pueden ver mal. Voy a empezar aquí a cerrar estos indicadores para que lo puedan ver mejor. Ups, este no, este se mantiene. Bueno, este es el precio de Bitcoin y ustedes pueden ver de que hasta ahí eh, estos OTCs o esta actividad fuera de las bolsas de centralizadas tenían poca actividad, mientras las bolsas centralizadas tenían mucha actividad, y esto cambió y estamos manteniendo, y de esto estoy avisando hace muchísimos meses, estoy avisando gente, cuidado, 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 ya desde finales del verano pasado, desde julio, cuando FTX, y lo comprobé de que fue FTX los que compraron 55.000 Bitcoin aquí. Yo creo, es una tesis, no lo puedo demostrar, que esto era una preparación para un spot ETF y que aquí cuando hubo el rejection por el ECC inició una bajada encima, incluyó el Crypto Mainland by China
el Crypto Ban Mainland by China, que esto trajo una presión de venta muy muy grande y que por lo visto todavía no terminó. Y también vemos que las masas faltan. También, y esto es una teoría mía, es muy posible, y también lo leí en diferentes artículos, de que inversores chinos sigan comprando y vendiendo cripto, pero por OTCs, por over the counter, y naturalmente ya no por bolsas centralizadas, ¿no? Pero igualmente esto es un gran problema porque esto demuestra pues una falta de demanda más bien por las masas, más que nada. Pero lo que también me gusta es ver cuánta actividad de algoritmos, de trade bots tenemos, porque estos normalmente pues sí que están bastante relacionados con algunas, mm, eh, sin decirlo ahora muy ofensivo, pero con unos cambios de precios bastante brutales, como se pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una bajada y ¡pum! Los trade bots se despiertan todos y aquí tenemos Binance, aquí tenemos FTX, aquí tenemos Bitfinex, aquí tenemos Deribit, Huobi y OKEx y podemos ver perfiles, podemos ver sinceramente de que aquí, por ejemplo, Huobi o OKEx pues casi siempre tienen los mismos movimientos y muchos de ellos también con Deribit y muchos de ellos también parecen que están relacionados algunas veces con Bitfinex. Mientras FTX y, y Binance parece ser que están utilizando el mismo algoritmo para esos trade bots. Esto pues lo encuentro para mí como analista bastante interesante porque por aquí puedo ver si por ejemplo FTX, los bots de Binance y FTX están comprando mucho o están por ejemplo muy activos en bajadas, empiezo a mirar en CVD de FTX y de Binance si están comprando o vendiendo y por lo tanto esto me da una gran ventaja. Eh, es un otro tipo de análisis naturalmente, pero como ya explicaba al principio, yo intento utilizar todo tipo de aspectos relacionados con el mercado para mirar y ver y detectar quién es al fin y al cabo el que está moviendo el precio y cuáles son sus motivaciones. Bueno, para terminar esta sesión, me quedan los últimos capítulos que son los muros, las murallas o los muros de venta o de compra que tienen, por ejemplo, diferentes bolsas centralizadas y de derivados. Y al último doy siempre pues una opinión personal, una conclusión que con esto terminaría entonces esta sesión que, como ya dije en el inicio, lo voy a intentar hacer por lo menos una vez a la semana en español y en alemán. Pero también, como había dicho yo, cada día de lunes a viernes tengo un vídeo en donde analizo el mercado, pero en inglés, y el sábado hasta tengo un streaming en vivo en donde me pueden hacer preguntas, en donde también analizo el mercado, pero también en inglés. No sé si lo podré ofrecer, yo de momento también tengo que decir, yo no analizo, esto no es mi trabajo. Yo soy economista, trabajo para un banco em, y me ocupa mucho tiempo el trabajo que tengo, esto lo hago en mi tiempo libre y posiblemente en el futuro tenga las posibilidades de preocuparme o de hacerlo esto a diario, entonces ya tendré más tiempo y naturalmente entonces pues ofrecería también, y me encantaría de hacerlo, más servicios, más análisis también en lengua española, así también en lengua alemana. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, lo que estamos viendo aquí. Esto es una aplicación que a mí me encanta, que se llama Trading Lite, que te muestra, es un heat map y te muestra sinceramente aquí los muros, compras y ventas, em,
que pueden limitar el camino para arriba o para abajo, ¿no? Depende del volumen de cada muralla o muro que tengamos aquí. Estamos en Coinbase Spot, por ejemplo, BTC USD, y aquí podemos ver que a 48 están limitando, por ejemplo, el precio para arriba. Naturalmente, lo más interesante en este análisis es analizar las bolsas que tienen alto volumen. Aquí son 200 Bitcoin que están esperando aquí. Naturalmente tenemos diferentes órdenes de compras, en este caso de ventas, los de arriba de compras aquí abajo. Tenemos aquí diferentes órdenes, pero para mí estas murallas tienen otra calidad de información, porque esto significa que hay alguien, un market maker, por ejemplo, que él mismo está limitando el precio porque no quiere de que el precio supere, por ejemplo, estos 48.000. Vamos a seguir mirando lo que está pasando en Binance Spot. En Binance Spot no cambió nada por lo visto. Tenemos algunas relativamente pequeñas órdenes, muros aquí a 44.500, pero también tenemos aquí a 48 o 48.500. O sea, ya es la segunda vez que podemos ver 48, parece ser bastante interesante. Estamos en Bitfinex. Bitfinex está haciendo lo mismo a un precio de 47.6. No cambió nada desde ayer, solo que subió, no, sí, se mantuvo en volumen. Tenemos aquí 200 Bitcoin. Lo interesante, espero que lo puedan ver, es sinceramente esto. Ellos hacen clúster, grupos de, en este caso de compras de órdenes de bajo volumen entre 10 y 50 Bitcoin, para en el caso que bajemos, para frenar un poco la dinámica. Porque, como pueden ver aquí, ellos utilizan algoritmos, esto le llaman spoofing, es normalmente un efecto bastante conocido en la manipulación de precio. Bitfinex en esto ya tiene sus referencias. Por eso, uno de los casos por los que me gustaría de que el mercado estuviese regulado. Y así todo, sabemos todos de que no van a poder parar la manipulación, porque también sabemos que hay grandes institucionales que estuvieron manipulando el mercado del oro durante muchos años, etcétera. Por lo tanto, puede frenar un poco el asunto, pero no significa de que lo puedan parar del todo. Aquí tenemos a 47.2 en FTX, un muro de 250 Bitcoin. Esto es FTX PERP, o sea, futuros. Pero si no, tampoco nada grande puedo ver aquí. Vamos a ver OKEX Spot. Spoofing, spoofing, spoofing. OKEX, la verdad, es increíble. Desgraciadamente, aquí en Kraken no podemos ver nada grande. Sí, tenemos muros altos a 49.3, pero nada que me interesa actualmente. BitMEX tampoco no podemos ver nada. Vamos a verle a Binance Futures y Binance Futuros. Y yo les voy a mostrar, es una de las, para mí, más interesantes. Tenían aquí un muro. El precio bajó, subió, falló la subida, bajó, subió, falló segunda vez, bajó, subió, falló otra vez, bajó y subió. Lo intentaron 4 veces y ahí empezó a bajar el precio. Binance Futuros es para mí una de las bolsas más interesantes cuando se trata de ver cómo se mantiene, o como se dirige el precio, como les conviene, ¿no? Tuvimos aquí, quería decir, no queremos que pases. Después querían que el precio se mantenga un poco aquí, después lo dejaron bajar, apretaron de vuelta para arriba, el precio empezó a subir. Aquí podemos ver de que aquí tenían un muro, aquí empezaron a ver de vuelta un clúster de venta, aquí también se ve que se quería mantener este precio justo en este ángulo. Después quisieron subir, fallaron 2 veces en total, empezaron a bajar de vuelta el precio, presionaron de vuelta, el precio subió, ahora están presionando aquí, el precio va a bajar. De momento no estoy viendo aquí nada, por lo tanto esto aparenta ser de que esta gente lo que quiere es dejar bajar el precio para abajo. Si es el caso, sabemos que es dump time.
em, que concuerda con algunos datos que ya hemos visto. Vamos a seguir mirando Bitfinex derivados. Bitfinex derivados, aquí también podemos ver, no sé si lo pueden ver, espero que sí. Podemos ver este cuadradito que vemos aquí, también muy interesante, demostrando que, y lo mismo lo tenemos aquí, por ejemplo, a 44, curiosamente $44.000 es un nivel muy complicado, por lo tanto si bajamos los 44 esto nos puede bajar, nos puede llevar a niveles bajos que ya conocemos de las últimas semanas, pero aquí también se demuestra una vez más que Bitfinex no tiene en ninguna forma algún interés de dejar subir el precio para arriba. Vamos a ver Kraken futuros. Aquí no podemos ver nada, aquí tenemos también algo así a 44, o sea, podemos ver que 44 es posiblemente nuestra meta. Vamos a ver FTX Spot y aquí también tenemos 47.5. Bueno, señores y señoras, esto parece ser de que están bastante de acuerdo que no quieren dejar subir mucho el precio. También aquí se puede ver perfectamente en FTX Spot relativamente la actividad de compra y venta que ha habido para presionar un poco el precio y mantenerlo a los niveles que ellos querían. Em, no muy alto, no se puede comparar con lo que estuvimos viendo con Binance, pero bastante interesante, teniendo un murito aquí que tenemos a 47, a 47.500, demostrando de que no tienen ningún interés de dejar subir el precio. Bueno, pues vamos a terminar la sesión. Yo normalmente la termino siempre con una conclusión personal, o sea, es mi opinión. Sé que esta sesión es bastante larga, quería explicarles un poco más sobre los indicadores, cómo trabajo y también para que me conozcan a mí como analista y como persona, ¿no? Y ahora saben también lo que opino yo sobre el mercado cripto en general, algunas opiniones que tengo. Si no les gusta, están bienvenidos de no seguir mirando mis vídeos. Y si les gusta, naturalmente al revés, están muy bienvenidos a seguir mirando mis vídeos. Yo empecé, creo que como muchos de ustedes, vengo de sí, como se pueden imaginar, pues del mercado clásico de bolsas, naturalmente, fondos, etcétera. Y para mí, cuando empecé a hacer unos años con cripto, que empecé, pues más bien por curiosidad y porque me contaban sobre Bitcoin, la tecnología y todo, y sinceramente soy un gran fan y apasionado al mercado cripto y a los productos y la tecnología cripto, así todo, no soy ciego, también veo las ventajas y desventajas que se vienen en este mercado, ¿no? Y por lo tanto espero que les sean muy útil este vídeo. Yo, como les decía al principio, voy a seguir em, haciendo estos análisis por lo menos una vez a la semana en idioma española, pero también en alemana, en donde también les dé las posibilidades pues a los que no hablan tan bien el inglés, por ejemplo, de entender cuál es mi trabajo, cuáles son mis conclusiones y qué es lo que está pasando actualmente en el mercado. Pues actualmente, a base de las informaciones que les pasé, ¿no? Wealth Ratio, por ejemplo, indicando que las ballenas siguen mandando Bitcoin a las bolsas centralizadas, las reservas están subiendo, no están bajando, por lo menos estuvieron subiendo, ahora están bajando un poco. El mercado cada vez más mantiene el precio por futuros mientras se están vendiendo los spots. También en opciones estamos viendo de que Smart Money está ajustando sus perspectivas relacionadas con el mercado y viendo de que el mercado más bien puede bajar. Tenemos el GEX que sigue muy alto, normalmente tendríamos que esperar una bajada. El funding rate en futuros está muy alto, normalmente el mercado hace justo
Lo contrario, cuando está la demanda de largos muy alto, va y baja, o sea que también eso sería una indicación de que más bien vamos a tener una bajada. Pero nosotros el fin de semana pasado, que fue el domingo, vivimos esto que yo le llamo un scam pump. Lo hacen con Tether. Imprimen 1.000 millones de dólares, FTX se llevó 200 millones y hacen un pump que no tiene nada que ver con oferta y demanda. Es solo darle para mantener un precio, empezar a vender, mantener el precio con futuros y cuando vendieron, digamos, todos los Bitcoin, boom, se va para abajo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el GEX 50.000, que es un muro, el GEX 46.000, perdón, aquí me equivoqué, no es esto, esto tendría que estar ahora a 46.000, que sería, estamos más o menos aquí, más o menos, 46.000 sería aquí. Por lo tanto, para mí está bastante claro y esto es para mí la clave. Si llegamos a tener un escenario parecido a este y le quieren subir, aquí fallaron una vez, aquí fallaron una segunda vez y por lo tanto el precio empezó a bajar, aquí también fallaron, y por lo tanto el precio empezó a subir. Si le dan y no fallamos, vamos a subir y vamos a hacer un retest de los 50. Si fallamos, para mí está claro que vamos a hacer una bajada y vamos a hacer un retest de los 44 y pico. Lo vamos a intentar. Naturalmente antes vamos a tener un retest de los 46, que estamos aquí. Este es el clave. Va a ser, como lo hemos visto, para mí esto ha sido un bear trap. Dejaron bajar a 47, rebotó para arriba y bastante rápido para mantener el precio de vuelta en superficies, subiendo y mantener el precio a los 46. Por lo tanto, para mí eso va a ser la clave, los 46 o los 48. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Pero si nosotros vemos de que aquí lo intentan, van a subir 48 y esto baja, ustedes ya saben automáticamente, vamos a bajar aquí, vamos a hacer un retest. Si aquí también fallan, vamos a mantener, digamos, pues ahora lo corté sin querer, vamos a mantener esa zona que es bastante pequeña entre 48 y 46, pero para mí, si no conseguimos superar los 48, vamos a hacer una bajada, vamos a hacer un retest de los 44 y si pasamos los 44, para mí está claro que vamos a ver 41, 40 o hasta de vuelta los 30. O sea, para mí está los 48 son claves, los 50 son claves, los 46 son claves y los 44 son claves. Tenemos cuatro niveles que para nosotros son muy interesantes y como ya decía, tenemos que tener mucho cuidado. Si hacen un bull trap que dejan subir el precio y después van y le dan picada para abajo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, señores y señoras, espero que les haya gustado esta sesión y bueno, yo les mando muchos saludos desde Europa, muchos saludos desde Alemania. Un abrazo gigantísimo a Latinoamérica, a España y a toda la gente que habla español. Un abrazo, un beso y síganme en Twitter bajo InspoCrypto o bajo YouTube y dentro de poco nos veremos con una sesión nueva otra vez. Tengan mucho cuidado con el mercado y hasta pronto.